Bien, buenos días. Bueno, en primer lugar, como es la primera rueda que doy de esta nueva legislatura, de este nuevo tiempo, pues comparto con ustedes la alegría de poder seguir compartiendo con esta tarea que tengo de ser la portavoz del Gobierno cada martes y muchas ruedas como la que hoy damos con todos ustedes, con los periodistas. Les agradezco su presencia en la habitual rueda de prensa que siempre hacemos al inicio del curso político con motivo de los actos institucionales de nuestro día, del Día de Extremadura, del Día de los Extremeños y de las extremeñas. Y este Día de Extremadura 2019 mantiene el mismo esquema que ya modificamos y creo que de manera exitosa en la pasada legislatura por encargo del presidente, de hacer del Día de Extremadura un día donde quienes deben tener puesto el foco son quienes reciben la medalla de Extremadura, quienes deben llenar los titulares de prensa y las imágenes de los medios de comunicación son los ciudadanos y no solo los políticos, que tenemos la oportunidad de dirigirnos a lo largo del año en muchísimas ocasiones y estar de alguna manera en la vida de la gente. Cambiamos el Día de Extremadura y ese esquema que ha funcionado es el que mantenemos también en esta nueva etapa, en esta nueva legislatura que acaba de comenzar apenas hace un mes y medio, 2 meses. El cartel del Día de Extremadura este año nos gusta mucho, nos parece que es muy bonito, nos parece y tiene un mensaje subliminal que dirían los entendidos de estas cosas, que no es otra cosa que esa Extremadura que nace, esa Extremadura que viene y que ya está, que son los jóvenes que impulsan nuestra tierra y que es esa nueva generación de talento, de creatividad y de ganas de comerse el mundo que representan los jóvenes, los niños y las niñas en Extremadura. Es verdad que nos recuerda a quienes formamos parte de la generación de los 80 esa semana de Extremadura en la escuela, que también nos hizo a la gente de nuestra generación, y es eso precisamente lo que la Junta de Extremadura quiere poner en valor, cuáles son nuestras señas de identidad y cómo desde pequeño es importante y positivo también para tu formación personal el conocer la identidad de tu tierra y los símbolos que nos representan y que nos hacen iguales como ciudadanos que somos de Extremadura y de España. Quiero agradecer enormemente la colaboración de la Asociación Cultural y Folclórica La Antigua de Mérida, de donde son estos dos chiquitos que forman parte o que son en este año la imagen del 8 de septiembre del Día de Extremadura. Esta maravillosa fotografía es de nuestros dos fotógrafos, de David Serrano y de Rodian González, que como saben son los fotógrafos de aquí del gabinete de la presidencia de la Junta de Extremadura. Los actos institucionales en este Día de Extremadura, que cae en fin de semana, pues los hemos intentado repartir y colocar en la agenda de la mejor manera posible para hacer compatibles también otros actos que tienen otras instituciones, como pueden ser, por ejemplo, los ayuntamientos. De tal manera que comenzaremos el día 5 de septiembre con el acto del presidente de la Junta de Extremadura con los alcaldes y alcaldesas de la región. Un acto que se empezó a hacer en los primeros gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y que recuperamos en la legislatura pasada. Si hay unos representantes políticos de los ciudadanos más cercanos y que más estén al calor de los problemas y también de las soluciones de la gente, esos son los alcaldes. Por tanto, en los actos institucionales del Día de Extremadura, los alcaldes tenían que tener un acto y en este año el acto de los alcaldes, que siempre tiene un contenido y un objetivo específico, lo que vamos a hacer este año es firmar el compromiso de Extremadura, tanto de la Junta de Extremadura como de las entidades locales, con el cumplimiento y desarrollo de la Agenda 2030, el desarrollo sostenible y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos globales de este tipo se tienen que hacer desde lo local, con una aspiración global para conseguirlo. Y ahí tenemos que ir de la mano la Junta de Extremadura con los alcaldes para hacer posible que desde todos los niveles de gobernanza hagamos un esfuerzo por el cumplimiento y consecución de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este acto será a las 12 de la mañana en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida el día 5. Del día 5 me voy al día 7, día en el que se celebra institucionalmente nuestro día, que es el día 8, comenzando a las 12 de la mañana en la Asamblea de Extremadura con el acto institucional, donde, como saben, interviene y pronuncia el discurso institucional del Día de Extremadura del presidente Guillermo Fernández Vara y donde también, cosa que no pasa en ninguna otra región de España, intervienen los representantes de los grupos parlamentarios.
A pesar de lo que ha cambiado el arco iris y arco parlamentario tras los últimos comicios autonómicos, donde el PSOE goza de una amplia mayoría absoluta, entendemos que es importante que sigan participando. Es decir, no era una cuestión por no tener la mayoría suficiente en la Cámara, sino que el presidente entiende que en ese día han de dirigirse al conjunto de los ciudadanos, no solo el presidente, sino todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria. Un acto que está presidido por la presidenta de la Asamblea de Extremadura y por el propio presidente de la Junta. A las 12 de la mañana, un acto sencillo con las intervenciones de los portavoces y el discurso del Día de Extremadura del presidente Fernández Vara. A las 21 horas comenzará el acto de imposición de las medallas de Extremadura en el Teatro Romano. Las medallas de Extremadura que dio a conocer el presidente tras acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 2 de agosto, la Unidad Militar de Emergencia y el colectivo de los policías locales, las policías locales de Extremadura, es una medalla compartida, la que da directamente el Consejo de Gobierno a propuesta del presidente, y es el propio presidente de la Junta quien hace entrega e imposición de esa medalla que, como ustedes saben, es compartida. El Consorcio Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, a quien le entregará la medalla Ana Trinidad, actriz emeritense, quien mejor que ella, que tantas veces ha actuado sobre las tablas del Teatro Romano, sobre ese maravilloso escenario, para hacer entrega de todo lo que significa para esta ciudad especialmente una cita cultural inigualable como es el Festival Internacional de Teatro Clásico, que ya es una cita regional, nacional y también internacional. A mi queridísima periodista María Jesús Almeida le hará entrega de la medalla de Extremadura Daniel Martín Peña, que es el director de Onda Campus. Onda Campus es una radio que hacen los universitarios en Extremadura, quienes aspiran a ser mañana comunicadores, como son hoy ustedes, desde la Facultad de Biblioteconomía, Documentación y también de Comunicación Audiovisual y hoy ya Periodismo de la Universidad de Extremadura. Hace 15 años que hacen una radio y que es, por tanto, una experiencia extraordinaria para quienes se están formando para ser comunicadores y periodistas. Creo que eso es importante. Pues bueno, quienes están ahí preparándose y formando a los nuevos comunicadores, pues hagan entrega a una periodista veterana como María Jesús Almeida, hoy ya va a recibir la medalla de Extremadura. A la Sociedad Micológica Extremeña recibirá el galardón de manos de Jorge Vega, presidente de ADENES Extremadura. ADENES no necesita presentación en esta tierra, son quienes vienen como organización no gubernamental trabajando y peleando por el cuidado y la protección del medio natural en nuestra región, además de todas las actividades que hacen de sensibilización y educación con los más pequeños. Ellos son precisamente quienes empezaron a mover y proponer a la micológica para que recibiera la medalla de Extremadura y, por tanto, qué mejor que ellos para entregársela. Y, por último, a Ada Sala, la poetisa, recibirá el galardón de manos de Merche Rodríguez, que es una de las 3 periodistas empresarias que tuvieron con la crisis que reinventarse y poner en marcha un proyecto que se llama Plan B y que está teniendo un importante éxito y está haciendo, bueno, pues por conocer también y dar a conocer nuestras tradiciones, nuestra cultura y también toda la riqueza turística y gastronómica que tiene nuestra comunidad autónoma. Estos son nuestros entregadores de este año, a quienes les agradecemos desde la Junta de Extremadura profundamente, pues que quieran compartir con nosotros ese ratito y, sobre todo, que sean también en parte coprotagonistas de ese momento solemne en el que un ciudadano o una institución recibe el galardón más importante de nuestra tierra. El discurso ciudadano de este año lo va a pronunciar Javier Cercas, extremeño de Ibarnando, nacido en el año 62. Es verdad que con 4 años se trasladó con su familia a Gerona, pero es un extremeño de corazón que ha estado siempre aquí y en cualquier parte del mundo. Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona, se doctoró años más tarde. En el año 2001, como ustedes conocen, publicó la exitosa novela Soldados de Salamina, la cual lo convirtió en un escritor extremeño mundialmente conocido. Con Anatomía de un instante obtuvo el Premio Nacional de Narrativa en el año 2010 y la última novela que acaba de publicar en el año 2017, El monarca de la sombra. Desde la Junta de Extremadura estamos inmensamente agradecidos y el presidente así se lo traslada, porque Javier Cerca, que fue medalla de Extremadura en el año 2005, sea quien pues tenga el honor
de pronunciar el discurso ciudadano del acto de medallas de Extremadura del año 2019, en un momento convulso para Europa, para el mundo, y que, por tanto, pues seguramente nos invitará a importantes reflexiones. Podemos leerlo habitualmente como columnista del diario El País, y estamos encantados y orgullosos de que un escritor de su talla, medalla de Extremadura del año 2005, sea quien pronuncie este año el discurso ciudadano. Y tras el discurso ciudadano, como siempre, esa parte más institucional y solemne la cerraremos con la interpretación del himno de Extremadura. A lo largo de estos años hemos hecho distintas versiones con distintos artistas. Este año correrá a cargo de Pablo Castellana, que es un pianista emeritense que comenzó sus estudios de piano a la edad de 6 años en el Conservatorio Esteban Sánchez de esta ciudad, de la ciudad de Mérida. A lo largo de su carrera ha obtenido diferentes reconocimientos y ha ofrecido conciertos por toda la geografía española, en ciudades como Londres, por ejemplo. Estará con él Senda de la Montaña, es natural de Cáceres y comienza sus estudios profesionales de música en el Conservatorio García Matos de Plasencia, continuándolos en el Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo en la especialidad de canto lírico y moderno. Estará a la voz, actualmente trabaja como profesora de canto lírico y moderno en la Fundación de Música y Artes Escénicas de Cáceres. Ellos serán quienes pondrán, con la interpretación del himno de Extremadura, el broche final a la parte institucional. Y tras la parte institucional, en la celebración del Día de Extremadura, dará comienzo la parte lúdica y el espectáculo que este año hemos querido titular Jóvenes Extremeños, donde jóvenes de nuestra región, digo jóvenes, pero es verdad que ahí van a actuar este año en el Romano, en el Día de Extremadura, incluso niños y niñas que tienen 9 y 10 años, de diferentes disciplinas artísticas, de diferentes estilos musicales, con el broche final de la banda Tantango, conocida y querida por la inmensa mayoría de los extremeños. Este espectáculo que hemos preparado con mucho mimo y con mucho cariño, donde todos los chicos y chicas, los niños y las niñas están muy ilusionados por participar en un año en el que queremos destacar pues esa fuerza, ese impulso de nuestros jóvenes, de esa nueva generación de extremeños que están orgullosos de su tierra y que la impulsan hacia el futuro. Contaremos con la participación de Jara San José, Los Ramoninos, Julia Rosa, Miriam Cantero, Aurora Samino, Julián Jaramillo, Celia Ruiz, La Pájara, Conservatorio de Danza de Cáceres, Orquesta Joven de Extremadura, que será la base musical de todo el espectáculo, y la Escolanía Pueri Angelorum de Campanario. La dirección artística correrá a cargo de Pilar Vizcaíno, que, como ustedes saben, es la única mujer directora de orquesta en Extremadura, el director titular de la Orquesta Joven de Extremadura, Andrés Salado, y la producción musical sobre la que ha estado Jorge Caballero. Es un espectáculo, como les digo, que ha sido muy difícil de montar para estas personas que les acabo de decir, para Pilar Vizcaíno, para Andrés Salado y para Jorge Caballero. Trabajar con niños es extraordinario, pero requiere de un mayor esfuerzo y, por tanto, yo agradezco a quienes han estado al frente de la dirección artística y musical el poder montar este espectáculo con niños, que siempre pues entraña un poco más. Pero va a quedar un espectáculo precioso y con ese objetivo lo hacemos, y esperemos que les guste a quienes nos acompañen en el Teatro Romano, que nos pueden acompañar todos los ciudadanos que quieran, porque la entrada es libre, como no podía ser de otra manera, hasta completar aforo, y si no, a través de Canal Extremadura, como cada año la televisión pública extremeña que retransmite este acto. Y hablando de Canal Extremadura, pues me voy a comunicarles quiénes van a ser las comunicadoras de este año en el Día de Extremadura, porque creo que por vez primera, no se lo he preguntado a mi equipo, pero no sé si ya ha habido 2 mujeres, no me importa, pero van a ser 2 presentadoras, 2 comunicadoras quienes van a conducir todo el acto institucional de imposición de medalla. Ángeles Blanco. La periodista Ángeles Blanco, que es natural de Badajoz, que estudió en la Complutense de Madrid, que es escritora y que tiene una dilatada trayectoria en los medios de comunicación. Comenzó su trayectoria profesional en la radio, ha realizado colaboraciones en prensa y desde hace 25 años trabaja en la televisión, por tanto es una cara inmensamente conocida para los españoles, pero a lo mejor muchos extremeños no saben que Ángeles Blanco, a quienes vemos al frente de los informativos de Telecinco en el fin de semana, es extremeña y es de Badajoz. Y por tanto este año va a ser una de las presentadoras, de las periodistas que va a conducir la imposición de medallas del Día de Extremadura. Ha ejercido como corresponsal política,
También ha cubierto información parlamentaria, viajes presidenciales, cumbres internacionales y ha estado al frente de distintas citas electorales nacionales y de otros países, pues a lo largo de su amplia trayectoria como periodista de nuestro país. Como escritora es coautora de Sáhara, un viaje a la sabiduría de las gentes del desierto, y acaba de publicar, creo que fue por el mes de abril, Los dos viajes de Evita, novela histórica que yo recomiendo, de la Esfera Libros, que va por su 4ª edición en estos momentos. A Ángeles Blanco le va a acompañar otra periodista que la conoce muy bien, porque ellas comparten algo más que la profesión. Leticia Antúnez es también de Badajoz, licenciada en Periodismo por la Universidad de Segovia. Comenzó sus primeros contactos en esa ciudad castellana y posteriormente colaboró con Radio Nacional de España en la ciudad de Badajoz. Empezó a trabajar profesionalmente ya en Telefrontera, donde se especializó en información deportiva, donde lo compaginó siendo la corresponsal del diario Marca en ese momento. Desde agosto del año 2006 forma parte de la gran familia que es Canal Extremadura, la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, convirtiéndose en la primera coordinadora de deportes del ente público. Desde su llegada a Canal siempre ha estado vinculada a la información deportiva, presentando dicha sección de los informativos y dirigiendo y presentando el programa No es todo fútbol. Actualmente es la presentadora de Extremadura Deportes 1. Por tanto, estas dos periodistas extremeñas, pacenses, a una la conocemos muy bien porque presenta los informativos de fin de semana de Telecinco y a otra la conocemos también muy bien porque presenta la información deportiva de Canal Extremadura. A ambas les agradezco profundamente la ilusión y el cariño con el que recibieron este encargo que yo les hice de presentar el Día de Extremadura y, como siempre decís los periodistas, para un periodista presentar el Día de Extremadura es un regalo. El regalo es nuestro por tener a Ángeles Blancos aquí y por poderlo hacer, quién mejor que de la mano que de Leticia. Creo que, en fin, los actos institucionales van a quedar, o vamos a intentar que queden muy bien, que tengan la solemnidad que requieren en la parte institucional de imposición de medalla y luego podamos pasar un rato agradable, pues viendo cómo los chicos y las chicas, los niños y las niñas de Extremadura, da igual donde vivan, si en una ciudad o en un pequeño pueblo se pueden formar artísticamente y musicalmente. Todos los chicos y chicas que van a estar sobre el escenario, los niños y las niñas, reciben una educación musical, o bien en un conservatorio o bien en una escuela municipal. Es decir, el esfuerzo que se ha hecho por apostar también por la educación musical y artística a lo largo de estos años, guardando ese equilibrio entre las ciudades y entre los pueblos, nos permite poner encima del escenario del Teatro Romano de Mérida un espectáculo musical realizado por niños y niñas, por chicos y chicas de nuestra región, de las dos provincias, de pueblos pequeños, de ciudades grandes, que hemos preparado con mucho mimo y que esperemos que le gusten a los ciudadanos. Bueno, estos son los actos del Día de Extremadura y nada, cualquier duda que tengan, pregunta que quieran hacerme de este o de cualquier otro asunto, estaré encantada de responderles. Se me olvidaba agradecer, como no puede ser de otra manera, porque preparar el Día de Extremadura para alguna gente es no tener vacaciones, y entonces quiero agradecer a todo el equipo que ha estado al frente de poder preparar todo esto para que yo hoy, antes de final del mes de agosto, se los esté contando aquí, especialmente al equipo de Presidencia, de la Secretaría General de Presidencia, al equipo de prensa, al Gabinete de Prensa y Publicidad nuestro de aquí de la Presidencia y, por supuesto, a toda la gente de portavocía, que somos quienes nos encargamos de organizar los actos institucionales del Día de Extremadura en colaboración con el acompañamiento de la gente de Cultura. Venga, empezamos con las preguntas, si queréis. Tenemos al presidente a las 12 de la mañana y hacéis bien con guardaros las preguntas para que las responda el presidente. Muchas gracias.